lo largo de la historia, como todo idioma, los científicos necesitaron una forma para comunicarse, sin importar su idioma, por lo que crearon un lenguaje propio que les permitiera comunicarse entre ellos. El descubrimiento de varias sustancias de los inicios de la química hizo que se creara una forma para representar estos elementos, mostrándose información acerca de la composición molecular de las sustancias y de su naturaleza elemental. Los alquimistas fueron los primeros precursores, quienes crearon símbolos para representar los elementos y los compuestos. Estos símbolos representaban cuerpos celestes relacionados al cosmos del universo. Luego de los alquimistas surge uno de los científicos más importantes que ha tenido la química, conocido como John Dalton, quien utilizó un lenguaje de símbolos relacionado al misticismo para representar los diferentes elementos y sustancias de la época. A partir de eso surge Berzelius, quien utilizó en vez de signos arbitrarios la primera letra del nombre latino del elemento. Cuando varios elementos tenían la misma inicial, se representaban añadiendo la segunda letra del nombre, por ejemplo el carbono Ca e hidrógeno H. Estas fórmulas indican la composición molecular de las sustancias mediante la yuxtaposición de símbolos para indicar el número de átomos presentes de cada elemento o molécula, como H2O, agua. Estas fórmulas químicas se pueden clasificar en empírica, estructural, electrónica y molecular. Luego de eso continuamos con valencia y número de oxidación. La capa de valencia de un átomo es la capa más externa de los electrones. Los electrones de esta capa reciben el nombre de electrones de valencia y determinan la capacidad que tienen los átomos para formar enlaces. Hay dos tipos de valencia: la valencia iónica, que es el número de electrones que un átomo gana o pierde al combinarse con otro átomo, y valencia covalente, que es el número de electrones que un átomo comparte con otro al combinarse mediante un enlace covalente. El número de oxidación es la carga que posee un átomo cuando se encuentra en forma de ion. Los números de oxidación pueden ser tanto positivos como negativos, de acuerdo a que si un elemento gana o pierde alguno de sus electrones. Estos tienen algunas reglas para calcular el número de oxidación. La primera es que el número de oxidación de cualquier elemento en estado libre siempre es cero. En todo compuesto, la suma algebraica de los números de oxidación de sus elementos es igual a cero. Un compuesto siempre está formado por unos elementos que actúan con un número de oxidación tanto positivo como otros negativos. Cuando todos los subíndices de una fórmula son múltiplos de un mismo número, pueden dividir entre este número obteniendo así la fórmula simplificada del compuesto, por ejemplo HNO3. La suma algebraica de los números de oxidación de los elementos en unión debe ser igual a la carga del ion. Algunos elementos presentan diferentes estados de oxidación, como unas excepciones, de acuerdo a la función. Por ejemplo, el oxígeno mayormente actúa con número de oxidación de -2, excepto en los peróxidos donde presenta +1. O el hidrógeno actúa con número de oxidación +1, excepto en los hidruros donde presenta un número de oxidación de -2, etc. Ahora continuamos hablando de qué es una función química y qué es un grupo funcional. Una función química es un conjunto de compuestos o sustancias con características y comportamientos comunes, y un grupo funcional es un átomo o grupo de átomos que le confieren a los compuestos pertenecientes a una función química. Estos se dividen en varias. El primero es la función óxido, que son compuestos inorgánicos constituidos por dos elementos, entre un oxígeno y otro elemento. Estos se dividen en dos: óxido básico, el cual posee un metal, y óxido ácido, cuando posee un no metal. Se pueden nombrar respecto a los elementos con un único número de oxidación, donde se escriben los símbolos de los elementos involucrados, dejando un espacio entre ellos para anotar los subíndices numéricos. Existen métodos de nomenclatura, como el tradicional, el stock
donde en el stop depende del número de óxidos. Por ejemplo, en el compuesto feo sería con el número romano Fe1 y en el Fe2 o 3 sería con el número romano 2. Otro es una sistemática que usa sufijos de cantidad como monóxido de hierro FeO o dióxido de hierro Fe2-3, o en el tradicional, que es el que mayormente conocemos. El segundo es la función hidróxido. Los hidróxidos, también llamados bases, se caracterizan por liberar iones OH2. Todos los hidróxidos se ajustan a la fórmula MOHX, donde M es el símbolo del metal, X es el valor absoluto de su número de oxidación y OH es el ion que tiene carga negativa. Y estos se nombran con la palabra hidróxido seguida del elemento correspondiente. Si se trata de un metal con más de un número de oxidación, se adiciona el sufijo oso al nombre, y para el menor se le agrega el ico para el mayor. Después de esto está otra función, la cual es la función ácida. Los ácidos son sustancias que se caracterizan por liberar iones H1 cuando se encuentran en solución acuosa. Existen dos clases de ácidos inorgánicos: los ácidos hidrácidos y los ácidos oxácidos. Los ácidos hidrácidos son compuestos binarios que contienen solamente hidrógeno y un no metal. En estado gaseoso se nombran como haluros. Para nombrarlos se antepone la palabra ácido seguida de la raíz del elemento con terminación hídrico. Y los oxácidos son compuestos ternarios que contienen hidrógeno, oxígeno y un no metal. Se obtienen de la reacción entre un óxido ácido, es decir, formando por un no metal, y el agua. En la nomenclatura de los ácidos oxácidos se utilizan los prefijos y sufijos empleados en los óxidos, es decir, ico para los mayores y oso para los menores. Luego continuamos con la función sal. Son las sustancias resultantes de las reacciones entre ácidos y bases, o entre un metal y un no metal con un oxígeno. Se denominan sales a los compuestos químicos fruto de un enlace iónico entre partículas químicas con carga positiva, los cationes, y con carga negativa, los aniones. Las sales se dividen en 4. Las sales neutras, las cuales son producto de la neutralización total de un ácido y una base, los cuales carecen de iones H+ y OH- debido a su carácter neutro. Las sales ácidas, que son por 2 cationes y un anión. Las sales básicas, compuestas por 2 aniones y un catión. Y las sales dobles, compuestas por 2 cationes o 2 aniones distintos que presentan iones diferentes a H+ y OH-. Luego continuamos con la función hidruro. Los hidruros son compuestos binarios formados por hidrógeno y cualquier otro elemento menos electronegativo que este. Los hidruros son una excepción, en el cual el hidrógeno actúa con número de oxidación de -1, como ya lo había expresado. Se expresan con la fórmula EHX, donde E es el símbolo del elemento que se combina con el hidrógeno y H es el número de oxidación que actúa con dicho elemento. Los hidruros se nombran de forma hidruro de, mostrando a continuación el nombre del elemento que acompaña al hidrógeno. Estos se dividen en los fluoruros y los peróxidos. Los fluoruros es cuando el oxígeno se une con elementos muy electronegativos, actuando con número de oxidación positivo. Y los peróxidos son las sustancias que presentan un enlace de oxígeno. Finalmente encontramos a los radicales, que estos son aquellos que reciben el nombre de los átomos o grupo de átomos no cargados eléctricamente. Se presenta en un gran número de compuestos que son muy reactivos y se representan con los símbolos respectivos a los elementos involucrados, añadiendo un punto para indicar que son radicales, y se nombran adicionando el sufijo -il. Gracias.
Bueno, yo les voy a hablar de las reacciones químicas y la primera es la reacción de composición o síntesis. En esta reacción pasa que un elemento se combina con otros elementos formando así un compuesto. Es así como tendríamos la fórmula de A, que sería un elemento A más un elemento B, es igual a un compuesto AB. En el ejemplo que nos muestra el cuadro, nos dice que en la formación del hidróxido de calcio, el óxido de calcio se une o se combina con el agua para formar el hidróxido, el elemento. Bueno, la siguiente es la reacción de descomposición o de análisis, y esta es cuando una sustancia se descompone en sus partes. Esta descomposición es gracias a procesos en los que se le aplica a esta sustancia electricidad o calor. Es así como tenemos una sustancia AB y se descompone pues en elemento A y un elemento B. En el ejemplo que nos dan en el cuadro es que el agua se puede separar en hidrógeno y oxígeno en un proceso llamado electrólisis, que es cuando le inyectan electricidad. Reacción de sustitución o desplazamiento. Estas son aquellas en las que un elemento reemplaza a otro en otra molécula. La fórmula es A más BC igual a C más B. Un ejemplo claro es el cloro molecular y el ácido bromhídrico. El cloro reemplaza al bromo y quedaría ácido clorhídrico más bromo molecular. Reacción de doble desplazamiento. Son cuando varios compuestos intercambian átomos en la reacción. La fórmula de esta es AB más CD igual a D más BC. Un ejemplo es igual el ácido clorhídrico y este reacciona con el sulfuro de hierro para producir el sulfuro de hidrógeno y cloruro de hierro. Las reacciones también se pueden clasificar según el intercambio de calor. Si una reacción absorbe calor, entonces se le llama endotérmica, y si libera calor será exotérmica. La endotérmica es calor más reactivos y da como resultado los productos. Y en las exotérmicas, los productos y el calor dan como resultado los reactivos. Balanceo de ecuaciones. ¿Qué significa balancear una ecuación? El químico francés Antoine Lavoisier, a través de sus experimentos, logró plantear o formular una ley. A esta ley la nombró Ley de la Conservación de la Materia. Esta ley consiste, o más bien nos trata de explicar, que la cantidad de masa de los elementos que conforman una reacción química deben tener la misma cantidad mientras son reactivos como cuando pasan a ser productos. Todo esto ha servido para justificar la mayoría de los métodos de balanceo existentes. ¿Cómo se balancea una ecuación? El uso de los coeficientes estequiométricos es lo más primordial a la hora de balancear una ecuación. Esto ayuda a que se encuentre una igualdad en ambos lados de dichas ecuaciones. Para balancear estas ecuaciones observamos varios métodos. Estos en total son 3. El método simple o por tanteo, el método de oxidorreducción y el método de ion-electrón. Bueno, el método simple o tanteo, pues como es un factor común en los 3 métodos, lo primero que se debe hacer es revisar si la ecuación está bien planteada y como tal que estén bien escritos los reactivos y los productos. Lo siguiente es comprobar que esté balanceada y para esto se debe tener en cuenta el número de átomos que tenga en ambos lados. Ya lo siguiente es ajustar el número y poner el coeficiente estequiométrico competente o correspondiente para que quede balanceada la ecuación. El siguiente es el método de oxidorreducción. En este método es importante tener en cuenta los números de oxidación de cada elemento. En este método tenemos que analizar como ya lo nombré, los números de oxidación de cada
de cada elemento, pero más con relación hacia la reacción. El siguiente método es el método de balanceo de ecuaciones ion-electrón. En este método se deben tener en cuenta las semireacciones o procesos que se pueden producir antes y después de que se llegue a cabo el ya nombrado balanceo de ecuaciones. En este método lo importante es igualar la cantidad de electrones que gana o pierde cada elemento al ser pasada por dicha reacción. Bueno, yo les voy a hablar sobre los cálculos químicos. Los cálculos químicos surgen a partir de la pregunta de cómo verificar y calcular una ecuación química. Estos cálculos se realizan desde los cálculos estequiométricos y estos se basan de las leyes ponderales. Las leyes ponderales, la primera es la ley de la conservación de la materia o también ley de Lavoisier, donde dice que en la parte de los reactivos debe ser la misma de los productos. La segunda ley es la ley de proporciones definidas, también llamada ley de Proust, que dice que en los reactivos debe mantenerse una misma proporción que en los productos. La tercera ley es la ley de proporciones múltiples o ley de Dalton, que dice que muchas veces los compuestos que se pueden realizar debe ser un compuesto base que no cambia y otro que puede tener variables, múltiples subíndices. La cuarta ley es la ley de los pasos equivalentes o ley de Richter, que dice que en algunas ecuaciones donde se utilizan gases deben mantenerse los mismos volúmenes en los reactivos como en los productos. Ya en los cálculos estequiométricos se hacen una serie de pasos. El primero es escribir la ecuación química balanceada. El segundo es pasar toda esa información a los moles. El tercero es analizar las relaciones que hay dentro de los moles. Y la cuarta es pasar a la unidad deseada. De estos cálculos estequiométricos se deben tener unos conceptos en cuenta para la realización de estos. Uno de estos conceptos es el reactivo limitante y exceso. El reactivo limitante es el reactivo que condiciona cuánto producto se va a realizar. Es decir que si yo tengo de reactivo limitante 5, en los productos van a aparecer ese 5 y no más de esos. El reactivo en exceso es el reactivo que sobra en la ecuación, que al final en el producto va a sobrar. También se debe tener en cuenta el rendimiento de las reacciones químicas, que se basa en el rendimiento teórico, que es la cantidad que se presupuesta que se espera producir. Este rendimiento puede fallar ya sea por mala manipulación, malas condiciones dentro de las reacciones, impurezas dentro de los reactivos o es difícil la separación dentro de los reactivos. Ya el rendimiento real que se produce es la cantidad real que se sale del producto y este se realiza con la ecuación que se muestra en pantalla. Otro concepto a tener en cuenta son las impurezas que siempre aparecen en los reactivos o en los productos y estas deben tenerse en cuenta, cuantificarse y medirse para que sea mayor la exactitud de la ecuación. También se debe tener en cuenta las reacciones consecutivas, que significa que para obtener un producto deseado se deben realizar anteriormente unas ecuaciones donde los productos próximamente van a ser reactivos. No se deben tener en cuenta ni medir ni cuantificar, puesto que solo se deben medir la reacción final. Gracias.